más estupenda que tenemos, la edición definitiva, como solemos decir, primero en Galaxia Gutenberg y después en la Real Academia Española, siempre junto con Josep. Y también podríamos abrir la mano a sus estudios sobre literatura francesa, especialmente a mí me gustan sus textos donde considera a Rabelais. Y ven así que en realidad Polke es un todoterreno, o como se dice en alemán, Alleskönner, alguien que sabe de todo y que es capaz de estudiar todo tipo de textos desde muy distintas perspectivas. Si echan un vistazo a sus intereses de investigación y a sus publicaciones, tiene trabajos sobre circulación, representación del conocimiento en la temprana modernidad y ahora mismo está trabajando especialmente cuestiones relacionadas con la medicina o las ciencias ocultas y esotéricas. Pero ya les digo que ha trabajado también sobre Diego Saavedra Fajardo, modelos intelectuales y casi todo. También tiene una guía de lectura muy recomendable para el Baldo, que me fue muy útil en su momento. En fin, no les quiero robar tiempo porque yo podría hacer un titirambo todavía mucho más largo, pero lo que importa, como siempre, no son las palabras, sino actos, no importa lo que diga yo, sino lo que la propia Folke nos pueda contar hoy. Aunque termino con una pequeña nota melancólica porque me hubiera encantado que Folke estuviera aquí con nosotros para disfrutar de Argentina, pero bueno, queda el brindis para cuando nos veamos en algún otro centro del hispanismo. Así que, Folke, bienvenida, entre comillas, a Buenos Aires, bienvenida a la ISO, y te escuchamos con la estela de Luciano en los viajes fantásticos y la ciencia ficcional. Adelante. Muchísimas gracias, Adrián, por esta presentación demasiado generosa y me has quitado las palabras de la boca porque quería precisamente empezar diciendo cuánto... ¿No se oye? ¿Sí? Cuánto lamento no poder estar en Buenos Aires con todos ustedes y disfrutar de una ciudad que me encantaría conocer. Para mí es una ciudad literaria de Borges, de Sábato, de estos autores estupendos y por motivos tanto personales como académicos esta vez no haya podido ser y agradezco a la AISO, al comité organizador local, todas las atenciones y la posibilidad de hablarles desde Salamanca sobre, Adrián ha leído el título, en el título he callado una parte de esta conferencia que está en conexión con un proyecto en el que estoy trabajando desde hace unos cuantos años, en el que me intereso por el humanismo médico y la cuestión qué pasa cuando un médico de los primeros tiempos modernos es autor de textos literarios. No me interesa tanto la textualización de temas médicos, sino el médico humanista hizo biografía intelectual y una serie de particularidades que le distinguen. He reunido todo o intentado, me ibas a reunir en esta diapositiva. La primera cosa que hay que decir, estudian los médicos antiguos y sobre todo en dos campos. Uno, en el de la anatomía. Las disecciones son muy importantes en aquella época y Galeno. Galeno y la medicina hipocrática y la anatomía hipocrática que es transmitido a través de Galeno. Y lo otro, lo que ellos llamaron materia médica, lo que nosotros podríamos llamar o botánica o farmacología. Y esto está relacionado sobre todo con Dioscórides. Y claro, cuando pensamos en el humanismo, pensamos en unos eruditos que se basan en autoridades antiguas. Pero esto con la medicina no funciona siempre porque la experiencia profesional contradice lo que dicen los autores. Por ejemplo, se sabe que Galeno diseccionaba animales
y llegaba a conclusiones equivocadas y Vesalio ha visto que Galeno se equivocaba. Y lo mismo pasaba en el mundo de la botánica con el descubrimiento de lo que llamamos Nuevo Mundo, donde están ustedes. Se descubrieron toda una serie de plantas que Dioscórides no podía conocer. Y entonces la experiencia lleva a dudar de las autoridades necesariamente, y esto se combina con la lectura muy temprana de uno de los autores más divertidos, más satíricos, más poner en cuestión todas las verdades, que es Luciano de Samosata. Y entonces tenemos muchos médicos altomodernos con una tendencia a la heterodoxia, tanto científica como religiosa, mezclada con humor. He traído una diapositiva para ilustrar el tema de la botánica en un libro ya de finales del siglo XVII. Vemos a todas las autoridades antiguas delante a un girasol que no conocen. Miran en sus libros, pero no saben qué hacer con esta planta. Y tienen también de un Dioscórides aumentado la ilustración de un tomate. Una planta que vino del Nuevo Mundo y que, claro, ¿cómo sabían que el tomate está muy rico, que se puede comer, que se pueden hacer muchas cosas con él? Es la experiencia. Hay que tocar, hay que saborear, hay que basarse en la experiencia propia. Hablamos de un médico humanista típico que reúne todas estas características que les estaba comentando, que es Andrés Laguna. Todos conocemos al Dioscórides de Laguna, que estaba en la librería de Cervantes. Don Miguel le cita y le utiliza a menudo. Pero Laguna también ha escrito un libro sobre anatomía que tiene una única ilustración que ven en pantalla, 7 años antes que Vesalio, en el 35, y ha traducido a Luciano, a un texto pseudo-lucianesco, el Trago do Podagra, que es un texto, es un elogio paradójico de la gota, y es un texto lleno de vocabulario botánico. Como ustedes bien saben, quien tradujo casi todo Luciano fue Erasmo, con la ayuda de Thomas More, pero no se atrevió con este texto por el vocabulario especializado médico. Ese texto también fue traducido al italiano y está dedicado al Papa Julio III. Y lo curioso es, se publica junto con un estudio serio sobre la gota que el Papa padecía, como mucha gente importante y rica que podía comer todas estas cosas que causan esta enfermedad. Y claro, esto ya muestra un sentido del humor muy particular de un médico que en un mismo libro une un estudio científico y un texto que nos hace reír de la propia enfermedad, que es muy, muy dolorosa. Y el otro aspecto de Luciano de Laguna que me interesa es que era viajero, porque quiero hablar en esta ponencia sobre los viajes. En los prólogos, los paratextos del Dioscórides, nos dice que para conocer a las plantas tenía que hacer trabajosos viajes para salir con la tal empresa, es decir, conocer las plantas, cuántos y cuán altos montes subí, cuántas cuestas bajé, arriscándome por barrancos y peligrosos despeñaderos. Es decir, era viajero y veía que esta actividad, esta práctica cultural, era muy importante para los profesionales de la salud. Más a ninguno sirve tanto el peregrinar como al médico, nos dice. Tiene que hacer experiencias en universidades distintas, en países distintos,
y tiene que practicar con distintas enfermedades, formas de cura. Seguimos un poco con Luciano. Los médicos tenían mucho interés en este autor. De las primeras traducciones, no al latín, que ya decía que las traducciones latinas son de Erasmo, hay varios médicos que traducen Luciano a los distintos idiomas vernaculares, Niccolò Dall'Onigo o Leoniceno al italiano, Juan de Jaraba al español, y Philibert Breton ya a finales del siglo XVI hace una edición completa al francés. Me interesa Leoniceno por un motivo que luego verán. Leoniceno era el típico médico humanista, muy importante filólogo. Si se fijan en cuán longevo era, debe de haber sido también buen médico con lo que se recetó a sí mismo, y estaba activo la mayor parte de su vida en Ferrara, en la corte de los Este. Y esto es importante para lo que se cuenta de distintos viajes fantásticos. Allí está afincado Ariosto, autor del Orlando Furioso, y por allí pasa también un personaje curioso español del que quiero hablar después. Primero, unas palabras sobre Luciano Viajero. Luciano en sus viajes trasciende los límites del mundo en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, podríamos decir. Viaja en el Ícaro Menipo, viaja al cielo para cuestionar los filósofos. En los relatos verídicos, viaja dentro de una balena, y en Menipo o Necromancia al infierno, ¿no? Y esto lo hace también para cuestionar o trascender los límites de la credibilidad de los textos que él mismo escribe. En el Ícaro Menipo, un amigo le echa en cara que lo que cuenta no es nada más que un largo sueño. Y dice que no. Dice que acaba de llegar, es una experiencia de viaje inmediata, y le dice al amigo, en efecto, yo acabo de llegar en el día de hoy de la presencia de nuestro gran Zeus, tras ver y oír maravillas. Si no me crees, este mismo hecho aumenta mi regocijo por haber gozado más allá de los límites de la credibilidad. Y lo mismo nos dice en los relatos verídicos de una forma aún más irónica, aún más clara. Cuestiona los relatos de viajes de sus contemporáneos y luego concluye que al menos diré una verdad al confesar que miento. Escribo, por tanto, sobre cosas que jamás vi, traté o aprendí de otros que no existen en absoluto ni por principio pueden existir. Por ello, mis lectores no deberán prestarles fe alguna. Entonces, tenemos ya un modelo muy curioso de relato de viaje. Voy a hablar un poco más de los relatos verídicos. Es podríamos decir, la primera novela de ciencia ficción dividida en dos partes, que empieza en las columnas de Heracles, es decir, en Gibraltar, donde se llega del mar Mediterráneo al Atlántico, que era el final del mundo conocido en la antigüedad. Viaja por unas islas de las Vides, y luego, como se ve en esta edición inglesa, la nave en la que navega se transforma en una nave espacial, una nave voladora, con la que llega a la Luna, presencia unas guerras interplanetarias,
llega a la llamada Ciudad de las Lámparas, que imita Rabelais. A la vuelta a la Tierra, la nave es tragada por una ballena. La ballena muere, luego siguen el viaje, llegan a la isla de Quesia, que es un país de jauja, para luego adentrarse en el Hades. Es decir, viaja a todos los lugares imaginables, trascendiendo todos los límites y también los límites de la credibilidad, ¿no? El motivo es la curiosidad, quiere saber, quiere ver cosas nuevas, y Juan de Jaraba, médico, en el argumento de su traducción, dice que está cuestionando los filósofos, sus locuras, y lo que destaca en Luciano es que quiere conocer por experiencia la verdad. Es lo mismo que hacen los médicos en su día a día científico. Bien, y Adrián, tú has mencionado a Rabelais. No se puede hablar de este tema sin Rabelais, y es mi segunda guía en esta conferencia. Es un autor que era médico, que ha traducido Hipócrates, debe de haber traducido un texto de Luciano. Algunos creen que era precisamente el Ícaro Menipo, que no se conserva la traducción. Es un autor heterodoxo, es un autor sumamente divertido y es un autor de viajes fantásticos como Luciano, por el aire, por el cuerpo humano y al infierno, ¿no? Y a partir de Rabelais quiero hablar de viajeros españoles. Antes que nada, brevemente, un breve texto de Rabelais. Al principio de la primera novela, por cronología, en el Pantagruel, nos cuenta la genealogía de este gigante, con estas listas que son tan típicas de él, para llegar a un gigante que vivía durante el diluvio, qui engendra Urtali, qui fut bon mangeur des soups et régna au temps du déluge. Y claro, se pregunta Rabelais cómo podría haber sobrevivido para seguir la genealogía de Pantagruel si vino el diluvio, porque evidentemente un gigante no cabe en el arca de Noé, ¿no? Son cuestiones de verosimilitud, de credibilidad, etcétera. Y he preguntado a ChatGPT que me visualice lo que ha pensado Rabelais. ¿Qué es lo que nos cuenta y cómo explica este dato? Et quelquefois parlementer ensemble comme faisait Icaro-Ménippe à Jupiter selon les rapports de Lucien. Avez-vous bien le tout entendu? Buvez donc un bon coup sans eau, car si ne le croyez, non foi-je, fit-elle. Es decir, otra vez nos explica cómo está sobre el arca con las piernas a los dos lados y cómo conversa con los navegantes, quienes le acercan comida. Y luego llega, como Luciano, a la pregunta de la credibilidad. Y típicamente Rabelais, si no lo queréis creer, podéis tomarnos un buen vino, ¿no? Esto es lo que hace a menudo. Y luego, al final del Pantagruel, resume para una posible continuación todos los viajes que podría haber hecho y que dice que va a contar, que va a hacer Pantagruel, y son todos los viajes de Luciano, al infierno, a la luna, etc. Y lo que dice al final es lo que me interesa. Todas absolutamente verdaderas, ¿no? Otra vez el juego con la credibilidad de estos viajes imposibles. Bueno, vamos a ver un poco viajes por el aire. Si viajamos con Luciano a la Luna,
vemos que la luna le sirve de alguna manera como observatorio de la Tierra. Cuenta que en la luna hay un pozo con un espejo. Otra vez he pedido a Chati una ilustración, como lo dice el texto, y desde allí, desde esta atalaya, que allí le invita luego Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache, ve desde arriba el mundo tan pequeño, evidentemente para criticarlo. Esta distancia le permite juzgar las cosas de la Tierra. Y otra vez insiste en la credibilidad. Quien no crea que ella es así, si alguna vez va por allí en persona, sabrá que digo la verdad, ¿no? Basta ir a la luna y ya comprobar que Luciano tiene razón. Bien, cuenta también cosas de médicos. Habla de anatomía, habla de gente que no tiene ojos desmontables. Y uno cuando quiere ver algo coge un ojo y se lo pone. Pero también hay crítica social. Los ricos suelen tener muchos en reserva, ¿no? Siempre hay este matiz satírico en Luciano. Y claro, esto interesa a los médicos, ¿no? Un juego con la anatomía. Hay partos prodigiosos de parejas de hombres que dan a luz en la pierna. Otro relato muy increíble, pero antes de contarlo, dice, observé rarezas y curiosidades. Yo con mis propios ojos lo he visto. Los viajes a la luna están bastante estudiados. Hay un artículo muy bonito de Sonia Boadas, un estudio de un colega francés con vistas más a la literatura francesa, y hay evidentemente el Orlando Furioso, que seguramente es en el 16 el viaje a la luna más importante. Pero si hablamos de viajes por el aire, evidentemente el viaje de Don Quijote y Sancho con Clavileño es un texto emblemático de la literatura española. No viajan a la luna, pero mencionan el cuento el verdadero cuento del licenciado Torralba. ¿Y qué se dice de este hombre que realmente ha vivido, ahora lo vemos más en detalle, que ha sido denunciado a la Inquisición? ¿Qué hacía? Cuando viajaba por el aire, abrió los ojos y se vio tan cerca, a su parecer, del cuerno de la luna, que la pudiera asir con la mano y que no osó mirar a la tierra por no desvanecerse. Tenemos entonces también un viajero español a la luna. De este licenciado Torralba sabemos que era hijo de un administrador del conde de Medinaceli. Hizo un doctorado de medicina, es decir, y luego practicó como médico en la Universidad de Ferrara. Es decir, estaba donde el Leoniceno traducía a Luciano y donde Ariosto escribía el Orlando Furioso, ¿no? Luego se cuenta, esto está muy bien estudiado, que tenía un espíritu familiar, Zaquiel, que le permitía prever el futuro y darle muchas informaciones, pero fue acusado a la Inquisición porque él mismo contaba que había volado de Valladolid a Roma en el 27 para presenciar al saco de Roma. Es decir, retoma estas historias del viaje que luego se cuentan también en el Quijote para criticar y para opinar sobre un acontecimiento muy problemático.
y que más sabemos de los historiadores de este Torralba, que cuestionaba la inmortalidad del alma, que era peronista, que tendía a dudar de todo, según Juan Antonio Llorente, según Menéndez Pelayo, se contagió con las opiniones de Pomponazzi, para caer en un estado de absoluta incredulidad. Es decir, este personaje también funciona como los viajeros literarios, ¿no? Es alguien quien duda de las verdades aquí religiosas y se inventa con él como protagonista real por el aire a Roma. Bien, seguimos con los viajes por el interior del cuerpo humano y el saber atómico. En Luciano, como mencionaba, la nave entra en una ballena y en la ballena hay todo un mundo alternativo que funciona como el nuestro, donde vive gente que cultivan plantas, que viven allí, ¿no? Y como sabemos, Rabelais imita esta historia de Luciano cuando cuenta siempre en el Pantagruel que el gigante protege con su lengua todo el ejército y el autor se cae dentro del cuerpo del gigante y se encuentra con un campesino que está cultivando coles, que es algo muy normal, ¿no? Y este hombre le dice, bueno, hay una ciudad que se llama Asfaraj, Garganta, donde hay buenos cristianos y allí le recibirán bien. El autor viaja por el cuerpo y quiere ir a esta ciudad, ¿no? Luego sigue hablando el campesino y le dice, «Oh Seigneur, dit-il, l'on se meurt ici au printemps que les chariots courent par les rues. Vrai Dieu, dis-je, et où? À quoi me dire que c'était en Laringue et Faringue, qui sont deux grosses villes telles comme Rouen et Nantes, riches et bien marchandes.» Es decir, hay dos ciudades con dos nombres, Laringes y Faringes, que son como Rouen y Nantes, es decir, dos ciudades, no solo una. ¿Por qué insisto en ello? Porque aquí tenemos dentro del cuerpo del gigante una cuestión científica, anatómica, porque Aristóteles confundía faringe y laringe y decía que era una misma cosa, y Galeno en De Uso Partium fue quien dijo, no, como otra vez con la inteligencia artificial les visualizo que la faringe y la laringe son dos entidades distintas, ¿no? Entonces vemos cómo Rabelais médico, científico, dentro de una novela muy divertida, discute una cuestión científica. Y lo que me interesa es ver, en España tenemos un autor que hace lo propio, que es Luis Barahona de Soto, elogiado por Cervantes en la Galatea como sabio y elocuente, que fue un médico que estudió en el Colegio Real de Granada con Pedro Mercado y en la Universidad de Osuna, y probablemente en el 71 sacó el título de bachiller en medicina en Sevilla y luego trabajó como médico en Archidona. Además, era dueño de una importante biblioteca. Las bibliotecas de médicos son un campo de trabajo muy interesante. Niccolò Leoniceno, de quien hablamos, tenía una ya muy grande para su época, y
yo creo que habría que estudiar bien estas bibliotecas. Francisco López, médico, autor de La Pícara Justina, tenía una muy grande. ¿Y qué leían? Evidentemente leían Andrea Vesalio, leían el Fusio. El Fusio es Leonard Fuchs, un botánico protestante, prohibido, problemático, el Dioscórides, pero también Luciano, ¿no? Barona de Soto tenía unas obras de Luciano en su biblioteca y si se fijan, la tasación es de 4 reales. 4 reales costaba de fábrica de cuerpo humano del Vesalio, que es un libro, lo ven aquí en este cuadro, que es un libro ilustrado, seguramente uno de los más costosos que había en este momento. Y si tiene un Luciano que cuesta lo mismo, deben de ser unas obras completas, no puede ser una suelta. Entonces, leía el Luciano. Y en las lágrimas de Angélica, yo creo que percibimos que lo leía, ¿no? Como todos saben, las lágrimas de Angélica es el último texto del que se habla en el escrutinio en el Quijote. El cura dice que el autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de España. Tenía varios elogios de Cervantes. Sabemos que conocía muy bien a Vesalio, hay varios estudios que por el momento voy a saltar y evidentemente Las lágrimas de Angélica es una continuación del Orlando Furioso, de la historia de Angélica y Medoro, retoma tanto el orca como el orco, contamina un poco los dos episodios y también imita en parte a Pietro Aretino Le lagrime d'Angelica. Y lo que me interesa la investigación, los italianistas recientemente han dicho que estos autores como Aretino, que se llamaron los irregolari, los polígrafi, no son tan irregulares si no hablan de un clasicismo lucianesco. Es decir, tienen modelos antiguos pero distintos, ¿no? No tienen a Virgilio, tienen a Luciano y llegan a textos completamente distintos, ¿no? Bueno, seguimos con Las lágrimas de Angélica, de nuestro médico español, y me interesa un episodio en el canto cuarto. Medoro y Angélica están en poder del orco, este Polifemo que viene también de Ariosto. Se ha enamorado de Angélica y Angélica intenta proteger a Medoro de este monstruo. Cuando llega Cenagrio, un caballero con mucho coraje que quiere matar al monstruo. ¿Y qué pasa? Es tragado por el monstruo. Y dado que es un texto maravilloso, las hadas le protegen, que es invulnerable, no puede ser destruido si no llega entero al estómago del monstruo, ¿no? Y aquí vemos qué es lo que ve dentro del orco. Ve los órganos internos y nos cuenta Barahona de Soto, y recibió del aire refrigerio, que abrió una puerta para el alto pecho, por donde entró la lumbre y vio el misterio con que el pulmón se mueve y está hecho. Entre sus pies miraba el mesenterio que va del vientre al hígado derecho, do un alto monte vio de sangre lleno y de amarilla cólera un gran seno. Como perciben a primera vista, va un paso más allá que Rabelais
describe con mucho detalle el interior de un monstruo o de un ser humano, que si vemos lo que dice es que son los órganos de un hombre. Lo que fascinaba a los médicos altomodernos era el funcionamiento del pulmón. Aquí he cogido las ilustraciones de Vesalio, y lo que es interesante, hace o describe una experiencia áptica. Es que nota el aire del pulmón. No está mirando, sino tiene una experiencia en carne propia, nota cómo el pulmón mueve el aire. Y luego pisa el mesenterio que está debajo de sus pies. Aquí ven también con ayuda de Chatti, cómo nos tenemos que imaginar el mesenterio que está pisando Cenagrio, y luego ve un alto monte de sangre lleno, es el hígado, y de amarilla cólera un gran seno, que es la vesícula biliar. ¿No? Podemos realmente restituir todas las partes que ve y comparar con lo que había visto Vesalio. Sigue avanzando, tras él un río caudal que descendía de rojo humor del corazón nacido, por junto al espinazo, y que subía del hígado otro grueso y más crecido, y un aposento de melancolía más negro que la pez escurecido, del cual un muy pequeño arroyo viene, a do la triste hambre asiento tiene. Lo que ve el aposento de la melancolía es el bazo, o el spleen en inglés, y es evidentemente donde se origina la melancolía y también la locura de amor. No olvidemos, el orco está enamorado de Angélica, ¿no? Yo creo la octava más interesante es esta, donde leemos: estúvose gran rato contemplando el caño que del negro humor manchaba lo blanco del estómago, mirando las formas que cayendo en él pintaba, y del mirar y contemplar gustando, a veces con sus manos le ayudaba, y vio que el humo que de allí dispara, muy negro el corazón y seso para. Es decir, está mirando. Aquí la observación tiene un gran protagonismo, contemplando, mirando, mirar y contemplar, gustar también, y vio. Y con sus manos se ayudaba. Esto es muy interesante y muy importante. Ven a la derecha del fascículo Meriquinae de finales del 15 una escena de disección, donde ven en la cátedra, alejado del féretro, el catedrático que explica desde lejos. Y con Vesalio, a lo largo del siglo XVI, es el propio catedrático que ejecuta la disección y explica. Y si se fijan en su mano, la tiene dentro del cuerpo. Y hay también uno a su lado, un ayudante, que también toca el cadáver que tiene delante, ¿no? Y en Vesalio, en la portada de la Fábrica Humana, ven, también Vesalio tiene su mano dentro del cuerpo. Y en la contraportada toca los músculos y toca todo para ver cómo es. Y tenemos descripciones de disecciones en las que el profesor anima a sus estudiantes a venir y a tocar, ¿no? Y entonces con sus manos se ayudaba. Es algo que muy probablemente había experimentado también Barahona de Soto. Pero también los lectores de la época tocaban los cuerpos en papel, ¿no? Había muchísimos pliegos sueltos que
podían tocar y abrir el cuerpo humano, ¿no? Que podían ver cómo estaba hecho. Aquí también con la cara de Vesalio, ¿no? Es decir, había un gran interés también didáctico para que la gente supiera cómo estamos hechos, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y claro, esto lo ficcionaliza Barahona de Soto en sus Lágrimas de Angélica, y lo que también le interesa, como a Montaña de Monserrate, entre otros, la relación entre la anatomía y las emociones. Allí pudiera verse el artificio con que se engendra el miedo y la tristeza, la envidia, furia y celo y odio y vicio, ¿no? Esto está relacionado y el médico estudia las emociones y cómo se producen también desde su fisiología. Y una última observación sobre Barahona de Soto, habla también del hueso del corazón, con el que el personaje se salva para salir del monstruo cuando éste está a punto de morirse. El hueso del corazón era algo como laringe y faringe en Rabelais. Era algo del que hablaba Aristóteles, pero que Vesalio negaba. Aquí también utiliza nuestro médico el espacio ficticio para hablar de problemas científicos. Bien, estoy viendo la hora y muy rápidamente quería hablar también del tercer tipo de viaje. Hemos hablado del aire, del cuerpo de un ser, y me tocan los viajes al más allá, ¿no? En Luciano, como decía, hay varios, Minipo la necromancia, los relatos verídicos, y lo que igual les sorprende, el infierno me sirve para hablar de botánica. Esto es curioso y viene también de Luciano, creo, por lo menos en parte. Aquí les traigo la descripción de la isla de los dichosos, donde nos cuenta la dulzura que llegaba hasta nosotros asemejábase a la de las rosas, narcisos, jacintos, azucenas y lirios, incluso al mirto, el laurel y la flor de, ¿no? Tenemos bastante biodiversidad aquí en esta isla donde moran los dichosos. Voy a saltar a Rabelais y voy a llegar directamente a Alonso López Pinciano. También médico, sobre quien sabemos muy poco, es de Valladolid, por eso Pinciano, pero fue médico de la emperatriz María de Austria, es decir, debe de haber sido un médico importante. Ha editado y traducido y comentado a Hipócrates. Lo conocemos todos como autor de la filosofía antigua poética, un estudio poetológico neoaristotélico muy influyente, y ha escrito también con el Pelayo un poema épico publicado más tarde, pero probablemente compuesto bastante antes, porque ya en la filosofía antigua poética se menciona. Se trata de un poema épico en 20 cantos sobre el primer monarca de Asturias. Se ha estudiado que imita a Virgilio y también Homero, entre otros autores clásicos. Como ha constatado Lara Vila, es el texto que lleva a cabo la implantación y adaptación del modelo de Tasso. Hemos hablado de Ariosto, ahora llegamos a la imitación de Tasso, y como dice Pinciano en el argumento, cuenta las milagrosas victorias contra los monos. Tenemos una catabasis en los cantos 10 y 11 que me interesan, y me interesan como un texto que posiblemente imita a Luciano.
En este viaje al más allá, en el Pelayo, tenemos muchísimos detalles geográficos que toma prestado de Pomponio Mela. Conforme se va adentrando más en un mundo fantástico, cambia su hipotexto, se basa en Ovidio, en las narraciones de los hijos del sueño. También en Dante, en la comedia, cuando, como estudia Linares en un artículo muy interesante reciente, cuando condena los responsables de varios vicios al infierno, ¿no? Cuando llega a la Cimeria, que es la antesala del inframundo, nos dice, en márgenes de aquesta sordaría, tendida a todas partes se derrama, debajo de las tierras una fría, que tierra de Cimeria el mundo llama, estrado de la flema y casa umbría, de reuma y romadizo y muelle cama, del ocio lerdo y frío y sueño largo, olvido y soporífero letargo. Los detalles que menciona uno de los humores, el húmedo y frío, el flema, no está en la descripción de la Odisea en la que se basa, y tampoco están las enfermedades, reuma y romadizo, que están relacionados precisamente con frío y humedad, y el sueño está también relacionado con frío y humedad. Y lo interesante en la octava siguiente nos dice cuáles son las plantas que crecen en la Cimeria. Nace aquí fértil y abundante copia de aquella hierba a quien da nombre el sueño, y crece como en casa suya propia un número de almendros no pequeño, brotan ninfea y junco de Etiopía, mandrágora, cicuta con beleño, lechuga y mora hierba y la cebolla, que o su cabeza da o pelo a la olla. Entonces, tenemos muchas plantas, y si vamos una a una al Dioscórides, vemos que aquella que da nombre al sueño es la dormidera, que no solo da sueño, sino resfría, ¿no? Esto es importante. Tienen común natura de resfriar, tiene gran fuerza de resfriar. Los almendros provocan sueño, según Dioscórides. La ninfea, por una parte, causa sueños venéreos y resfría potentemente. El junco de Etiopía hace dormir demasiado. La mandrágora, que evidentemente conocemos como afrodisíaco, también sirve a los que no pueden dormir, pero tiene facultad de resfriar también. Cicuta con beleño son también ingredientes del famoso bálsamo de las brujas, hierbas en último grado, frías y soporíferas. Es decir, para crear este inframundo, elige una vegetación que tiene sentido médico, que tiene sentido botánico, ¿no? Y en la Isla del Sueño de Luciano tiene el modelo. En torno a ella, por doquier se extiende un bosque, los árboles son altas adormideras y mandragoras, ¿no? Se basa, yo creo la idea le ha dado Luciano, pero de Luciano toma algo mucho más importante, que es el espíritu satírico. En el frío sitio de Fantaso, que es en el poema La morada de la mentira, tenemos una serie de personas. Pasan aquí los pécoras sofistas, que adversas a verdad armas fabrican y tiran sin herilla, y los mantistas, que cosas no futuras pronostican. Aquí fuelles y hornazas de chimistas, al oro con deseos multiplican, y entre estos es montón que compra necio, vana esperanza con presente precio. Claro, aquí como Dante
coloca en el infierno los que quiere criticar, pero también desde una perspectiva profesional, los alquimistas que ya han criticado Erasmo y otros humanistas, y quienes criticará evidentemente Quevedo en El sueño del infierno, ¿no? Y en Quevedo está muy clara la influencia de Luciano, pero yo la quiero percibir también aquí en el Pinciano. Conclusiones. Yo creo que estos autores, Barahona de Soto, López Pinciano, son por una parte unos profesionales que por el ejercicio de su profesión tienen unas ideas médicas, científicas novedosas, no siempre exentos de problemas, y al mismo tiempo han leído a Luciano y se han formado como autores con un espíritu crítico. Evidentemente no son Rabelais, no son Luciano, pero han aprendido una lección, y es curioso cómo viajan con Luciano para criticar quienes no ejercen su profesión como es debido. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Folke, por esta estupenda y eruditísima conferencia. Es un gusto aprender tanto siempre contigo y estoy seguro de que todos tenemos muchas curiosidades, pero no hay tiempo ni posibilidad de preguntas, así que te vamos a liberar y yo me permito de nuevo tomar la palabra para, ya que no hay, digamos, clausura oficial, dar las gracias personalmente a toda la CRO, a toda la comisión local organizadora, que tengo aquí delante, aquí al lado a Jimena, a Flor, a Patricia, a Crea, a Julia y a quienes faltan. Y nada, Folke, muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias y qué pena no poder tomar una cerveza con todos ustedes. Bueno, adiós.